Hoy es 12 de diciembre del 2024. Es un día muy especial y decidí hacer este video para compartirlos con todos ustedes. La verdad, no he preparado ningún tema y quiero simplemente compartir lo que me salga, porque seguramente a algunas personas estas palabras les servirán, a otras los entretendrá, otros se aburrirán, otros criticarán, otros celebrarán, pero lo importante es que quiero compartir un mensaje con ustedes. En este año hemos aprendido mucho en todas las actuaciones que hemos realizado en esta oficina. Ustedes saben, estamos en Ditocor, sobre todo la condición humana. Y vamos a empezar por ese tema, la condición humana de los jueces, de los funcionarios, de los abogados, de las personas que prestan servicios al Estado, de las personas que trabajan en el Estado. Y yo cada vez aprendo más, y vuelvo y digo que esto es una opinión y las opiniones pueden ser acertadas para unos o equivocadas para otros, esto lo definen ustedes. Cada vez entiendo más que en lugar de recurrir a tanta norma, que tenemos que citarla porque somos abogados, y en lugar de ser tan exigentes con los demás, tenemos que empezar a ser exigentes con nosotros mismos. ¿Y qué significa ser exigente con nosotros mismos? Pues tenemos que ser mejores abogados, pero para ser mejores abogados tenemos que ser mejores seres humanos. Hemos visto este año que cuando hacemos un escrito, un memorial, una petición con palabras adecuadas, con palabras correctas, con palabras que generan poder, que generan potencia, que perdonan, que invitan, logramos resultados. Cuando nos ha pasado que en escritos de demandas, en derechos de petición, en tutelas, en reclamaciones, en contratos, utilizamos un lenguaje al que la mayoría de las personas no están acostumbradas, la primera reacción de muchos es de temor. Y dicen, ¿será que estos abogados sí saben? ¿Será que me equivoqué? ¿Esto será una oficina de abogados? Nos ha pasado mucho que nos dicen es que ustedes no parecen abogados y yo no lo digo con orgullo ni con temor. Ya cada vez cuando uno va buscando, digamos, un camino hacia la luz y hacia la verdad, pues cada vez siente menos temor de decir las cosas. Por eso me atrevo a compartir estos pensamientos con todos ustedes. Te vuelvo y repito, sé que a algunos les puede servir, a otros no, otros se entretendrán. Y entonces hacemos esos escritos con palabras de poder, con palabras que invitan a construir, a solucionar. Y las personas quedan inquietas. No tenemos resultados positivos el 100% de las veces, pero son más la cantidad de resultados positivos que los negativos. También eso nos obliga mucho a escribir mucho más. Cuando digo escribir mucho más, no es que los textos sean más extensos, sino que la frecuencia sea mayor. Esto es algo que este año hemos venido combinando las matemáticas de manera empírica en DitoCore para buscar resultados favorables para nuestros clientes. Y resultados favorables que es solucionar conflictos, construir negocios, construir mejores formas de hacer las cosas. Entonces, entre esa combinación de ser una mejor persona, de utilizar unas mejores palabras y de sorprender a los demás, no con un ataque como todas las personas a veces están acostumbradas. En un tiempo atrás, en esta oficina, ya no, ya eso ya dejó pasar pues bastantes años, los clientes llegaban y nos pedían que fuéramos el prototipo del supuesto buen abogado. ¿Cuál es? El que grita, el que amenaza, el que las frases célebres negativamente que escuchamos como usted no sabe quién soy yo, o es que yo tengo amigos, o tengo relacionados, o tengo relacionamiento, y, y llegaban con eso. O tengo anécdotas donde clientes nos pedían que porque no íbamos a una audiencia y gritábamos o amenazábamos a un funcionario, y eso no funciona. Y no funciona, lo quiero contar porque la condición humana siempre va a primar. Quiero que ustedes hagan este análisis. Pueden hacerlo viendo este video, pueden cerrar los ojos y piensen las veces que ustedes han atacado a alguien en cualquier contexto, y en este caso los abogados, y han obtenido un, una decisión acorde con las pretensiones o con las pruebas. Rara vez. Muchas veces ha pasado que hay
pronunciamientos muy fuertes, groseros, violentos, amenazantes contra funcionarios o contra jueces, donde las pruebas de alguna manera le dan la razón y le asiste el derecho a quien las presenta. Pero el solo hecho de presentarlas de manera grotesca hace que las personas, porque son seres humanos, los magistrados de las altas cortes, de los tribunales, de los juzgados, los funcionarios públicos, los que dirigen la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial, son seres humanos. Y si se sienten atacados, agredidos, vulnerados, la reacción es resistirse. Y hemos encontrado casos en que la gente prefiere utilizar frases como la siguiente, comillas, porque esto no lo usamos nosotros: prefiero morir antes de darle el derecho, prefiero irme a la cárcel antes que fallarle a favor de una persona si tenga la razón. ¿Por qué? Porque los atacaron. Esto me hace acordar de anécdotas. Nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar con abogados, con seres humanos muy interesantes. Y cuando esta aclaración no la debería hacer, pero la hago porque el mundo es cambiante. Cuando yo hablo de manera general sobre el ser humano, y el ser humano involucra a todas las personas, independiente de su género, raza, condición, nacionalidad. Entonces, por eso hablo de esta manera, porque me parece que es la manera más natural de hablar. Y hemos tenido anécdotas donde grandes personas, grandes seres humanos que han estado en altas cortes nos han hecho invitaciones como la de, por ejemplo, anécdotas. Me dice, puede que el argumento de una demanda o de un memorial o de un escrito sea fabuloso, sea brillante, tenga el respaldo probatorio, pero si tiene errores de ortografía, muy seguramente no la vamos a tener en cuenta. Nos comentaba alguna vez una de estas grandes personas destacadas en este país en alguna de las altas cortes. Y nos explicaron, decía, ¿saben por qué? Porque esto denota que no le intereso, porque no tuvo el cuidado de leerlo 2 o 3 veces antes de presentar el documento y no le importó. Y el ego es tan grande de quien lo presenta que considera que las pruebas o el argumento es obvio. Esa palabra es absolutamente peligrosa porque no existe nada obvio. Entonces nos decía, mire, cuiden su ortografía, cuiden su redacción, porque muchas veces ha pasado lo contrario. Y no se trata de decir que se viola el derecho, que prima la constitución, la ley, no. Dice, muchas veces hay argumentos que están bien presentados, que tienen soporte, que puede que no sean, no sean muy eruditos o jurídicamente muy elaborados, pero denotan cuidado, denotan trabajo, denotan preparación y triunfan. Entonces, ese tipo de anécdotas nos demuestran que la condición humana siempre va a primar. Y en eso nos debemos enfocar quienes estamos en esta profesión y quienes queremos ayudar a solucionar conflictos y quienes queremos ayudar a construir una mejor sociedad. Y así no lo crean, en estos días hemos estado revisando en esta oficina, porque cada vez utilizamos más las matemáticas, la teoría de los juegos. La teoría de los juegos, una teoría matemática. No voy a entrar en profundidad porque me puedo equivocar, pues normalmente cuando uno habla se equivoca, pero lo invito a que lo revisen. Y básicamente lo que en la teoría de juegos lo que buscamos es que todos colaboremos hacia un mismo fin. Y eso funciona. Cuando nos organizamos y que todos colaboremos hacia un mismo fin, eso funciona desde el punto de vista matemático. También la ley de los promedios, la ley de Pareto, todos esos temas nosotros tratamos de revisarlo en esta oficina. Entonces, la condición humana. Recuerden siempre que se dirijan a una persona, háganlo con respeto. Aquí me acuerdo, tratamos en Ditocor y personalmente de revisar todas las corrientes filosóficas o ideológicas y tenemos una línea definida, clara, y eso no nos inhabilita para poder estudiar otras corrientes, otras líneas de pensamiento. Y me llama la atención y lo quiero compartir, lo he compartido con varias personas con las que entablo diálogos buscando ser mejores abogados o ser mejores personas o ser mejores empresarios o ser mejores en la actividad que realicemos. Y hay una regla en el Tao Te Ching que puede ser la 66, pues siempre lo digo en mis videos, revisen, me puedo equivocar, 65, 64, creo que es la 66, y que habla que los ríos y los mares o el mar
son lo más grande que existe en la naturaleza. Yo lo pongo en mis palabras. ¿Y por qué es lo más grande que existe en la naturaleza? Porque siempre se ponen por debajo de todos. Yo no había hecho esta reflexión, seguramente todos ustedes sí la habían hecho, o los que no, pues también, y piensen al final el mar, la grandeza del mar, ¿a qué se debe? A que está por debajo de todos, por eso decimos a 0 metros sobre el nivel del mar, que quiere decir que todo, desde la montaña más alta, transcurre o fluye hacia el mar, que es lo más grande y lo que recibe todo, que quiere decir que se pone por debajo, que es el más humilde. A mí me gusta la palabra humillar. A la mayoría de la gente no le gusta, pero es que cuando he estudiado la etimología de la palabra humillación, humillar es grandeza. Y digamos que el mar de alguna manera representa eso. En los escritos muchas veces, o gran parte de las veces, nosotros lo hacemos. Y lo hacemos de manera consciente, no para engañar a nadie, sino de manera consciente por una razón, porque es que nos tenemos que poner al servicio de las personas. Yo sé que esto, pues habrá personas que se burlan, se ríen, dirán, pues esto no nos parece, porque pues lo que yo voy a citar es el Código Civil, el Código de Comercio, el Estatuto de Contratación Estatal, la Constitución, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Estatuto Tributario, pero al final la humanidad siempre triunfa. Y recordemos que las leyes son hechas por humanos, que tienen necesidades, que tienen carencias, que tienen afectos, que tienen diferencias, que tienen intereses. Entonces la ley es cambiante. Entonces cuando tomamos conciencia de que la ley es cambiante y que los principios sí son imperecederos, los principios siempre permanecen, pero las leyes cambian. Entonces entendemos que nuestro actuar como profesionales debe ser basado en la condición humana. Y la condición humana pensando en el otro, pensando en el cliente y pensando en nosotros mismos. Entonces quería compartirles esta historia o estas vivencias porque sé que a algunas personas les va a servir. Como nos han dicho, puede ser que al final del día ustedes pongan este video y lo repitan varias veces porque quieren recordar esto, porque hay esperanza, sí. Hay buenos abogados, hay muy buenos abogados. Yo entiendo que no es fácil porque muchas veces el entorno arrastra y hay malas prácticas. Nos pasa a veces, lo vemos cuando visitamos un despacho judicial, ya sea en cualquier jurisdicción. Pues nosotros tenemos unas líneas muy centrales, pero digamos por el acompañamiento a muchos clientes hemos visto muchas cosas y entendemos. Entender no significa que estemos de acuerdo, no significa que hagamos eso. Pero con este tipo de videos y con este tipo de reflexiones que queremos que ustedes también piensen y que por más ganas que nos den de hacer, de tomar un atajo, por más ganas que nos den de hacer algo que de pronto sabemos que va a tener una consecuencia en un día, en unos meses, en años o en décadas, porque siempre va a haber consecuencias, pues nos abstengamos y pensemos y volvamos a pensar en la condición humana. Y la condición humana es hacer el bien, hay que ser, hacer y dar. Digamos que eso es importante. Y por supuesto la mayor fuente de poder y de energía que existe en el universo, ya sabemos cuál es el amor. Y eso es real. Eso digamos no es un tema metafórico, no es un tema poético, bueno, poético filosófico, es un tema real. Real, y no se imaginan los logros tan infinitos que grandes abogados a lo largo de la historia de la humanidad han tenido, motivados precisamente por este sentimiento. Está documentado en libros, en películas, en historia. Lo que pasa es que a veces somos tan soberbios los seres humanos que decimos que eso es lo de menos y por eso volvemos a decir, no, yo necesito un abogado que grite, que amenace, que no se deje, que no sea humilde, que no se calle. El silencio. No se imaginan la cantidad de audiencias o de actuaciones que hemos logrado ganar estando en silencio. Entonces alguien dice, pero en silencio, entonces ¿para qué contrata un abogado? No preparan, no. Hay una estrategia y es que tratamos de preparar siempre 10 líneas en una actuación. O sea, 10 posibilidades. Y las preparamos con un solo fin, con el fin de no tener que utilizarlas. ¿Contradictorio? Sí, es absolutamente contradictorio. ¿Que funciona? Pero a las mil maravillas. Que no es fácil llegar allá, no. Nos ha costado dolor, pérdidas, trasnochos,
sufrimiento, nos ha costado que nos rechacen, nos ha costado, pero al final el resultado es impresionante. Imagínense ustedes cuando llegan a tratar de resolver un conflicto en un juzgado, en un tribunal, con una autoridad administrativa y llegan con soberbia. Ustedes no saben que la persona que está enfrente sea una dama o un caballero, qué le pasó esa mañana, si tienen problemas económicos, si tienen problemas los que tienen pareja, pues con su respectiva pareja, los que tienen hijos, los que tienen padres, los que tienen hermanos, los que tienen negocios. Entonces no sabemos y volvemos a la condición humana. Entonces si nosotros llegamos con esa empatía, llegamos con una sonrisa, llegamos con una palabra decente, así haya diferencias, porque puede ser que nosotros vamos a hacer una reclamación por un derecho de uno de nuestros clientes y nuestro cliente tiene las pruebas y la razón, pero eso no nos da derecho a llegar a maltratar a las personas. Y de igual manera cuando nos maltratan, ahí por eso me gusta la palabra más que la humildad, la humillación. Y es que cuando llegamos y tratan, pues esto pasa infinidad de veces, si ustedes lo ven recurrentemente en las historias, que las personas que ejercen cargos públicos, normalmente no tanto los privados o los públicos, hay frases comunes como no, se le subió el cargo a la cabeza. O no, el tema, alguna vez leí un artículo, creo que fue en un diario, sobre el síndrome de las camionetas. Ya saben ustedes que el sueño de muchas personas de llegar a ser funcionario es tener una camioneta de una marca conocida con dos seres humanos o cuatro montados en unas motocicletas para poder desplazarse por diferentes partes. Entonces, muchas veces se olvida eso, que estamos en una situación de poder dentro del Estado, y creemos que eso va a ser de por vida, pero luego cuando nos damos cuenta estamos caminando nuevamente sobre un andén sin esos medios, y nos dimos cuenta que le hicimos daño a las personas. Y en lugar de dedicarnos a servir, pues nos dedicamos a hacer daño. Y al final, pues eso se va a notar. Entonces, esta reflexión también va encaminada en esa línea, en que recordemos que por más que nosotros tengamos la razón o tengamos las pruebas, debemos presentarlas de una manera acorde, cordial y respetuosa. Y cuando nos maltraten, que también pasa mucho, es la verdad, que llegamos a un sitio, normalmente cuando uno llega y presenta un saludo decente y una sonrisa amable, desarma a muchas personas. Pero hay otras que continúan y entonces tratan a uno de agredirlo, de amenazarlo. Nos ha pasado, también nos han amenazado. Y entonces, ¿cómo debemos reaccionar nosotros? Difícil, sí, con tranquilidad, con decencia, con respeto, con admiración, con humildad, humillarnos, ponernos por debajo. Es un camino. Y vuelvo y digo, me gusta, ojalá todos ustedes discutan allá con sus amigos, sus parejas, digan, no, pero venga, esto no, yo no estoy de acuerdo, válido, pero por lo menos los invitamos a pensar, no, entonces me voy a envalentonar, voy a hacer lo contrario de lo que nos están contando en este video. Pruébenlo, traten de no hacerle daño a alguien, pero prueben tomar el otro camino y prueben, dense la oportunidad de probar alguna vez estas recomendaciones que les damos, a ver qué sucede, experimentar. Eso es como nuestros amigos que crean empresas, que digamos que volvemos también a lo mismo, decir que los empresarios definitivamente son los que construyen la sociedad, y los funcionarios cuando las personas que ejercen funciones públicas deberían arropar a las personas que crean. Eh, entonces, lo que nosotros hemos venido aprendiendo durante el devenir de la actividad profesional, de la actividad académica, de la actividad intelectual, de la actividad de creación, es eso. Debemos buscar siempre tratar a las personas con respeto y debemos darnos la oportunidad de hacer pruebas, como los famosos MVP, o sea, un producto mínimo viable que hacen las startups cuando lanzan un producto. Démonos la oportunidad de probar productos mínimos viables, los famosos MVP. Lanzamos una forma de actuar que no le vaya a generar daño al cliente. Aquí tenemos que recordar, aquí traemos cosas de todo, entonces de la medicina, el famoso juramento hipocrático. No hagas tanto daño, no hagas daño, o haz el menor daño posible, preferir no hacer daño. Esas pruebas hagámoslas no con el patrimonio o con la seguridad jurídica de los clientes, pero podemos ir practicando cosas o lanzando cosas para ver si funcionan o no.
Entonces nos parece importante que nos demos esa oportunidad de hacer esas pruebas de lo que funciona y no funciona y hacerlo rápido. Y aquí volvemos a otro tema importante, la velocidad. Hoy en día estamos en un escenario interesante. Todos los escenarios históricamente han sido interesantes. Cada vez, digamos, aprendemos que no hay uno mejor o peor, que en el año 1100, en el año 1500, en el año 500, 1000 años antes de la era actual, como eran nuestros amigos judíos, o de la después de Cristo, como decimos los católicos. Todo ha sido maravilloso y hoy estamos en un tema donde hemos hablado con compañeros y personas de esta oficina que la meta es que con todas las herramientas tecnológicas nosotros logremos hacer, una persona logre hacer lo que hacen 1000 personas desde lo privado y en servicios legales. En lo público, pues es normal que haya resistencia porque muchas personas eh, han planeado su vida para estar 20 o 30 años al servicio del Estado, pero pues eso no quiere decir que los que queremos tomar el otro camino no tengamos la posibilidad de utilizar esas herramientas para lograr ese crecimiento exponencial de 1 a 1000. ¿Que vamos a tener éxito? Nadie lo sabe, pero si no lo empezamos y nosotros ya lo empezamos, pues vamos a descubrir algo, ya sea a favor o cometer errores. Pero al final ese va a ser un peldaño en el que todos ustedes se van a soportar. Voy a poner un ejemplo, como el tema de los prediales en Colombia. Por eso es que esta charla del 12 de diciembre toca varios temas, pero quiero contarlo. Hay un gran problema en el tema predial en Colombia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pagan prediales injustos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, nosotros aquí en Tocor, porque digamos la línea del derecho administrativo, hemos enfocado algunos o hemos atendido algunos de estos casos y la verdad es que el promedio o gran parte de los colombianos no podría pagar un acompañamiento legal porque es costoso, porque requiere muchísimo tiempo y dinero. Entonces al final lo que nosotros queremos mostrar es que utilizando mecanismos tecnológicos que dupliquen o que repliquen o que recojan bases de datos donde se pueda presentar una información mucho más rápida, pues vamos de alguna manera a generar tanta presión en el Estado que el Estado de alguna manera tener una decisión o directamente por la vía administrativa o a través de un juez o en algún momento a través de todo este ejercicio los legisladores, los senadores y los representantes van a tomar la decisión de decir, oiga, busquemos un mecanismo que sea más eficaz y más equilibrado. Hay que mencionarlo, ese es un ejemplo donde consideramos que con el uso de la tecnología se podría lograr un mejor alcance respecto al tema de personas que no pueden pagar el predial de donde viven y les toca o terminan endeudados al máximo o terminan perdiendo su inmueble en un proceso de cobro coactivo por la respectiva Secretaría de Hacienda del municipio en el que tienen el inmueble o terminan recurriendo a préstamos impagables. Entonces todo esto hace parte del ejercicio del derecho y el ejercicio del derecho tiene, como todas las profesiones, ese gran componente de humanidad. Y ese gran componente de humanidad le permite a uno dormir tranquilo. Y hay otra cosa, tampoco podemos creer que nos vamos a volver el norte moral, como dicen algunas personas con las que hablo, de nada. No, no hay que ser tan pretencioso. Simplemente hay que mostrar un camino, hay que mostrar una posibilidad y al seguirla los resultados avalarán o no avalarán ese camino. Vuelvo y digo, recordando el juramento hipocrático, haciendo el menor daño posible. Por eso hay muchas cosas donde a veces se relacionan casos de la medicina con el derecho, porque decir la verdad a veces de manera consciente es muy difícil. Mentir para muchas personas en algún momento de la vida es más fácil, pero todo eso se va con, digamos, con la recaudación o la recopilación de información que permite darle luz en un tema. Es mucho más fiable, lo hemos visto últimamente, un diagnóstico médico de un médico que utiliza una IA con un hardware donde recoge una base de datos de pacientes que tienen los mismos síntomas de 1 millón o 2 o 3 millones de pacientes apoyados por esa tecnología y le va a ayudar a salvar la vida que un médico que diga yo no utilizo ese tipo de instrumentos porque yo fui a la facultad y aprendí y yo tengo experiencia y yo soy el experto y yo no voy a recurrir a eso.
en la práctica ya sabemos que el riesgo de cometer un error de que no se apoyan en toda esa cantidad de información y de herramientas, pues, y a quién va a perjudicar a la persona a la que se está siendo atendida. Y lo mismo pasa en el derecho. Si nosotros no somos capaces de recoger toda la información que existe y utilizarla y ver cuando nos equivocamos, digamos que esa es una de las grandes posibilidades que tenemos. Oiga, corregir. Cometimos un error muy rápido, corrijámoslo de la manera más rápida posible. No lo pongamos debajo y debajo de carpetas, de hojas. Bueno, hoy en día ya el papel no se usa, pero no lo escondamos. Saquémoslo a la luz, sobre todo para que podamos corregirlo de manera mucho más rápida. Este video pues está inspirado sobre todo por esta fecha tan maravillosa, el 12 de diciembre del 2024, y espero que les sirva a muchos de ustedes, que reflexionen, que se cuestionen, que digan no estamos para nada de acuerdo con lo que se dijo en ese video, fenomenal, para que digan estamos de acuerdo con algunas cosas, con la gran mayoría, pero sobre todo hagámonos grandes preguntas, las grandes soluciones a todos nuestros temas en la vida provienen de las grandes preguntas. Y ahí vuelvo a hacer una analogía con los prompts de la inteligencia artificial, de cada vez más inteligencias artificiales con las que contamos para nuestro trabajo diario y nuestra vida. Y es que un buen prompt, o sea, una buena pregunta que le hagamos a la IA nos va a generar una mejor respuesta. Entonces, eso es algo que es de toda la vida de los seres humanos. Los seres humanos que vamos entendiendo que tenemos que hacernos todos los días y permanentemente grandes preguntas y preguntas más elaboradas, más estructuradas, más incómodas, pues vamos a lograr los resultados más grandiosos, y eso sucede, digamos, en el ejemplo de las inteligencias artificiales. No se desanimen los que tienen productos judiciales. Quiero cerrar con, la idea de hacer, en estos videos les vamos a contar, espero pronto, cuando ya tengamos un resultado, una historia absolutamente impresionante de un ser humano en Colombia tratando de mostrar que no cometió un acto ilegal, y que las personas que cometieron el acto ilegal en el comercio y en los servicios en Colombia, en servicios privados, todo lo que ha tenido que hacer para lograr que sea reconocida como tal, que no termine siendo perjudicada. Y eso nos ha hecho pensar que tenemos que cada vez ser mejores abogados y mejor oficina de abogados. ¿Por qué? Porque un proceso de esa naturaleza, que espero irles documentando apenas tengamos ya un resultado y una evidencia, cuesta mucho. Y la mayoría de las personas no se defienden o no recurren a los servicios legales, o recurren a otras estrategias o a otras vías que lo único que hacen es que agranan el problema. ¿Por qué? Porque es costoso, y es costoso por una sola razón, porque requiere mucho tiempo, requiere horas y horas de trabajo. Pero si logramos cada vez encaminar esto, construir esa base de datos y utilizar estos sistemas de información y ponerlos al servicio de todos ustedes, pues digamos que al final se va a generar un cambio. Primero porque las personas responsables de reconocer esos derechos a los terceros en el tema, por ejemplo, en temas financieros, en temas de comercio electrónico, en temas de comercio físico, pues lo van a pensar y van a buscar o van a construir mejores formas de proteger al cliente. Y los clientes o los consumidores van a sentirse más tranquilos y más seguros a la hora de transar, ya sea en actividades financieras o en actividades comerciales, que todos los seres humanos de alguna manera en algún momento ejecutamos actividades o transacciones de naturaleza financiera o de naturaleza comercial. Y lo mismo con el Estado, comunicarnos con el Estado. A veces es difícil, lo hemos vivido todos. A veces nosotros como abogados tenemos que ir a hacer la fila, llevar el paquete, que nos lo vuelven 3, 4, 5 veces, que nos dicen no, es que le presentamos un expediente digital y nos dicen no, tiene que traerlo impreso. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hablamos de la ley de antitrámites, hablamos de la Constitución, nos ponemos a discutir con el funcionario, o nos toca respirar, sabiendo que el expediente digital está, que lo puede ver, y nos toca ir a la oficina, buscar un espacio donde imprimir y llevarlo. Entonces, al final nos toca desde la acción y desde el ejemplo ayudar a construir una mejor sociedad. Quiero dejar este mensaje y quiero invitarlos a los que consideren que es mejor dar que recibir, es mejor crear que competir.
Entonces dediquémonos a dar y a crear y no a competir. Y hay algo cada vez más fuerte que nos está pasando y es el concepto de que definitivamente debemos es ayudar y construir más, ayudar a personas y empresas a construir más oportunidades de creación que más de exigir. Es un mensaje que es interesante, vuelvo y digo, que quiero que lo revisen, que le permite a uno dormir en paz, que le permite a uno estar tranquilo y estar motivado para salir todos los días. Señoras, señores, los que están estudiando derecho, los que son abogados, los que son magistrados, los que son jueces, los que son funcionarios, reflexionenlo, piénsenlo. Vida solo hay una y si uno escoge el camino menos transitado y construye algo que le sirva a la humanidad, perfecto. Y si no lo quiere recorrer, que es válido por supuesto, pues tratar de hacer el menor daño posible a la menor cantidad de personas y aportar algo. De corazón, muchas gracias. Seguiremos compartiendo videos de temas jurídicos, de temas de contratación estatal, de temas de derecho administrativo, de diferentes temas que vamos aprendiendo y vamos practicando para que todos ustedes se nutran de estos videos, escúchenlos. Lo bueno de esto es que se puede ahora escuchar en un vehículo, en un transporte público, caminando, haciendo ejercicio, en la mañana antes de ir al trabajo, en la noche para descansar. Y los invito a que lo hagan y compartan estos videos, que estoy seguro que alguna palabra de estas muchas que he utilizado en estos minutos a alguien le podrá hacer un clic en la cabeza y puede ser algo transformador. O si ustedes conocen a alguien que está dudando, que si está dudando en hacer algo que es como correcto o no correcto, ya sea desde lo privado, desde lo público, pues también se lo pueden compartir como para que reflexionen. Al final la decisión la va a tomar cada uno, pero por lo menos que se den la oportunidad de reflexionar sobre estos temas y pues desde el punto de vista legal y desde el punto de vista humano. Muchas gracias, los invitamos a que visiten la página de Ditocor, www.ditocor.co, nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, suscríbanse por favor, estamos en varias redes sociales y escríbanos qué quieren saber, qué quieren conocer y pues con mucho gusto desde que nosotros podamos lo vamos a hacer. Y recuerden, siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien.